Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, Lali, buenos días. Bien, muchas gracias por la espera. Buenos días. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando la semana pasada y vamos a tratar de completar otro el día de hoy para quedar pues, prácticamente preparados para la primera parte de nuestro tercer parcial, muchachos. Les comento de una vez si no lo había hecho. La próxima semana, martes 29 de noviembre, estaremos aplicando nuestra primera parte del tercer parcial, con lo que hemos visto hasta ahora de los conceptos básicos de electrodinámica, lo que es el circuito eléctrico, la ley de Ohm, y hasta estos circuitos de resistores serie paralelo mixto, y un tema adicional que vamos a ver el día de mañana, y hasta ahí con eso estaremos cerrando con los temas para la primera parte del tercer parcial el próximo martes 29, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto? No, profe. ¿No? Vale, pues entonces vamos a repasar rápidamente esto que estamos viendo, el circuito eléctrico. Vamos a terminar este ejercicio y trataremos de terminar el que sigue. Es también función de estos circuitos de resistores. Estábamos viendo en el caso del circuito eléctrico cómo se conforma el circuito eléctrico por medio de una fuente, una carga y unos conductores que interconectan estos dos, y los parámetros principales de un circuito eléctrico, decíamos, la corriente, el voltaje y la resistencia, y la forma en que están relacionados estos por medio de la ley de Ohm. Calculamos para este circuito pues lo correspondiente de acuerdo con la ley de Ohm, y además vimos también que para un circuito eléctrico podemos determinar otros parámetros eléctricos como son la potencia, la energía e incluso el calor por medio de la ley de Joule. Aplicamos esto en otro circuito para resolverlo, y después vimos que eventualmente existía la necesidad de interconectar resistores entre sí, e identificamos esta primera conexión que se llama una conexión serie, caracterizada porque cada elemento se conecta a continuación del otro, y eso pues tiene como resultado ciertos comportamientos de los parámetros eléctricos del circuito. Esto es,
El primero y más evidente es que al haber una sola trayectoria para la corriente eléctrica, la corriente total del circuito pues va a ser la misma que atraviese por cada uno de los elementos, es decir, va a ser la corriente, igual la corriente que pase por el resistor 1, igual a la corriente que pase por el resistor 2 y por el resistor 3. De ahí esta primera expresión matemática que me dice que la corriente en cada uno de los elementos es igual a la corriente total. De igual manera, como cada uno de estos resistencias opone bueno, cada uno de estos elementos opone una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, pues finalmente los electrones lo que van a ver es una resistencia mayor que la de cada resistencia individual. Por lo tanto, la resistencia total en un circuito serie será igual a la suma de las resistencias individuales. Y de igual manera, como es necesario mantener circulando esta corriente a través de cada una de estas resistencias, pues el voltaje que se aplica en la fuente se reparte de alguna manera para poder permitir que esta corriente siga fluyendo a través del circuito. O dicho de otra manera, el voltaje total del circuito pues va a ser la suma de los voltajes individuales. Y decíamos que para este circuito igual aplica la ley de Ohm para cada elemento individual, tanto como para los elementos en su conjunto del circuito. Esto es para el circuito serie. También lo vimos para el circuito paralelo. Bueno, hicimos un ejercicio al respecto. Y vimos para el circuito paralelo que también tenía ciertos comportamientos característicos del circuito paralelo. El primero es que cada uno de los elementos del circuito, cada uno de estos tres resistores que forman el circuito, junto con la fuente, uno de sus terminales, todos están conectados directamente al borne positivo de la fuente por un extremo, y por el otro extremo están conectados directamente al borne negativo de la fuente. Por esta razón, el voltaje total que se aplica al circuito, pues es el mismo que aparece en cada uno de los elementos del circuito. Es decir, el voltaje total es igual al voltaje en cada uno de los elementos del circuito, el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Esa es la característica principal del circuito serie, pero además, al tener la corriente o el flujo de electrones, varios caminos a través del cual les pasar, pues van a ver que de alguna manera la resistencia que ofrece el circuito al paso de estos electrones va a ser menor que las resistencias individuales. Estrictamente dicho, la resistencia total del circuito paralelo va a ser menor que la menor de las conectadas en el circuito. Esto es, matemáticamente eso se encuentra mediante esta ecuación que llamamos la inversa de la suma de las inversas. Si sumamos la inversa de cada uno de los resistores y sacamos la inversa a eso, vamos a obtener una resistencia total que es menor que la menor de las conectadas aquí. Y esa es una característica importante del circuito paralelo. De igual manera, cuando tenemos varias trayectorias para la corriente, es decir, que la corriente total se distribuye o se divide en diferentes elementos del circuito, en este caso en diferentes resistores, pues resulta que otra forma de ver eso es decir que la corriente total del circuito va a ser la suma de las corrientes individuales, la suma de la corriente en cada uno de los elementos del circuito. Y esas son las tres relaciones que nos rigen el comportamiento de un circuito paralelo. De igual manera, en este circuito paralelo se aplica la ley de Ohm, exactamente igual, para elementos individuales o para elementos en conjunto del circuito. Y todas estas herramientas las vamos a utilizar para poder resolver, desde luego, un circuito puramente paralelo como este, pero también para resolver un circuito mixto como este que estábamos haciendo en la sesión pasada, y hasta aquí nos quedamos. Vamos a retomarlo para recordar qué es lo que hicimos al respecto de este circuito. Porque en este circuito mixto lo que tenemos es un circuito en el que están combinados resistores tanto en serie como en paralelo, pero que ya no podemos identificar específicamente como un circuito puramente serie ni como un circuito puramente paralelo, por lo que tenemos que ir reduciendo, encontrando resistores que estén efectivamente en serie o efectivamente en paralelo, irlos reduciendo para hacer un circuito más simple hasta que encontremos
una resistencia equivalente total. Y bueno, ese es el proceso. Primero, entonces, identificamos de este circuito que los resistores 2 y 4 se encontraban efectivamente en serie. Y por esta razón, calculamos un equivalente de estos resistores 2, 4. Como están en serie, pues es simplemente la suma de sus dos valores de resistencia y con eso obtenemos la resistencia equivalente de 2, 4. Habiendo hecho eso, lo que tenemos que hacer es redibujar nuestro circuito para ver que a la hora que redibujamos el circuito, nuestro resistor 3 con este resistor 2, 4, que es el equivalente de estos dos, forman una parte que está efectivamente en paralelo. Y entonces podemos reducir esto que está en la línea punteada verde, el resistor 3 y el resistor 2, 4 equivalente, en un resistor equivalente de los tres, que llamamos el resistor 3, 2, 4, y como están en paralelo será el inverso de la suma de las inversas, en este caso de la resistencia 3 y de la resistencia 3, 4, y obtuvimos este valor de resistencia equivalente de las resistencias 2, 3, 4 o 3, 2, 4, que es lo mismo. Y bueno, una vez que hemos hecho eso, pues ya podemos sustituir otra vez este par de resistencias por una resistencia equivalente, que es la resistencia 3, 2, 4, y cuando hacemos eso observamos que esto se convierte en un circuito puramente serie, o sea, todos los elementos están conectados en serie. Y en ese punto entonces estamos listos para calcular la resistencia total del circuito. Como este es un circuito puramente serie, la resistencia total será la suma de los resistores conectados en él. En este caso el resistor 1 más el resistor 2, 3, 4 o 3, 2, 4, que es el equivalente de estos tres, más el resistor 5. Y de esa manera determinamos la resistencia total del circuito. En este caso nos quedan 8.04 ohms. Y luego, ya que tenemos la resistencia total del circuito, hacemos una redibujamos por última vez el circuito mostrando la resistencia total. Y para observar que aquí pues estamos en el punto en que podemos calcular nuestra corriente total del circuito, al tener un voltaje total aplicado y una resistencia total ya calculada, podemos sin ningún problema calcular una corriente total, que sería nuestro segundo paso importante en la resolución de este tipo de problemas. Calcular la corriente total, simplemente dividiendo el voltaje total entre la resistencia total de acuerdo con la ley de Ohm y obteniendo aquí la corriente del circuito, la corriente total del circuito. Una vez que tenemos esa corriente total, empezamos a regresar hacia arriba en el circuito porque de esa resistencia total, donde esa corriente total nos va a ser útil el valor de esta corriente total para hacer la definición de las corrientes en la parte en el circuito anterior. Porque si observamos aquí, todos los elementos están en serie y esta corriente total es la que circula en el circuito. Pero además es la corriente que circula por el resistor 1 y es la misma corriente que circula por el equivalente de estos resistores 2, 3, 4 y es la misma corriente que circula por el resistor 5 y por esta razón podemos hacer esta aseveración que estoy resaltando en amarillo, porque como son circuitos serie todas las corrientes son iguales. Bueno, eso nos permite de alguna manera determinar los voltajes de los elementos individuales o agrupados en este caso, en el caso de 2, 3, 4. Una vez que determinamos ya esas corrientes, de acuerdo al comportamiento de un circuito serie, las corrientes de un circuito serie. Entonces aquí nos quedamos en este punto en el que calculamos los voltajes individuales que están aquí presentes, el voltaje en el resistor 1, este voltaje 1, el voltaje en el resistor 3, 4, que es este voltaje 2, 3, 4, y el voltaje en el resistor 5, que es este voltaje 5. Esas corrientes que calculamos antes nos sirvieron para determinar esos tres voltajes. Y nos quedamos en este punto en que pues determinamos estos tres voltajes. Aquí faltó escribirlos de alguna manera de este lado, porque ya tenemos aquí conocidos los valores de el voltaje 1 y el voltaje 5. El voltaje 1 es de 12.43 volts
12.43 volts. Y el voltaje 5 es de 62.45 volts. Y nos hace falta determinar los voltajes 2, 3 y 4. Y también, aquí me faltó anotar, pero también ya conocemos cuánto vale la corriente 5, porque con esta aseveración ya también sabemos su valor. Y también es de 12.43 amperes. Y entonces son los datos que conocemos hasta este momento. Y nos falta determinar cuánto valen los voltajes y las corrientes 2, 3 y 4. Eso es lo que sigue, lo que vamos a hacer a continuación, muchachos. Hasta aquí el resumen de lo que hemos visto antes. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Vale, pues entonces vamos a seguir avanzando para determinar lo que nos falta en este circuito. Es, ya lo habíamos avanzado. Porque ya habíamos visto aquí que una vez que determinamos el voltaje 2, 3, 4, podemos regresar hacia la parte superior del circuito, que es esta parte. Y con ese voltaje 2, 3, 4 podemos determinar sin ningún problema cuánto valía el voltaje 3, porque es el que está aplicado entre estos terminales. Y además cuánto vale el voltaje 2, 4, que nos va a servir más adelante, porque si regresamos a de donde proviene esta resistencia 2,4, que es al arreglo de esta resistencia 2 y 4 en serie, entonces resulta que este voltaje 2,4 está aplicado entre los extremos de ese arreglo serie de la resistencia 2 y la 4. Eso nos va a permitir calcular la corriente 2,4, porque como aquí la corriente, bueno, esa corriente 2,4 va a ser resultado de dividir el voltaje 2,4 que ya teníamos aquí determinado entre la resistencia 2,4 que determinamos desde el principio del cálculo, fue lo primero que calculamos. Ya pudimos determinar una corriente 2,4, pero además como el resistor 2 y el resistor 4 están recorridas por esta corriente 2,4, pues también pudimos determinar la corriente 2 y la corriente 4, porque son exactamente iguales a la corriente 2,4 que recorre este elemento conjunto. Y entonces ya encontramos aquí, por medio de pues esta regla del circuito serie, la corriente 2,4 que encontramos es igual a la corriente 2 igual a la corriente 4. Y entonces ya tenemos los valores de la corriente 2,4, y aquí también tenemos la 5 que no le habíamos puesto. Lo único que nos resta es determinar cuánto vale la corriente 3. La corriente 1 y la corriente 5 ya lo habíamos visto desde antes. Estaban aquí 12.43 amperes, nada más que aquí no me los traje en la imagen. $12.43 amperes. Perdón, esa no es. 12.43 es la 5. Lo único que nos hace falta es determinar la corriente 3, muchachos. ¿Cómo puedo determinar la corriente 3? ¿A qué va a ser igual esta corriente 3? ¿Alguien me puede decir? La corriente 3. Entre el voltaje 3 y la resistencia 3. Ajá, el voltaje 3 entre la resistencia 3. ¿Cuánto vale nuestro voltaje 3? ¿Ya lo sabemos? Ya es 23.53 entre... Ajá, 25.35, ¿no? Así, 25.35 volts entre la resistencia 3, que dijimos es de 3 ohms. 3 ohms. Y con eso podemos calcular sin ningún problema la corriente 3 que nos falta, que serían 8 punto y algo. 8.45. 8.45, ajá.
8.45 amperes. 8.45 amperes. Y con eso ya tenemos prácticamente todos nuestros valores de corriente. Pues prácticamente todo. Porque ya tenemos aquí 8.45 amperes. Tenemos todos nuestros valores de corriente, todos nuestros valores de voltaje. Pues entonces ya podríamos hacer, por ejemplo, nuestro cálculo de potencias. Nuestras potencias individuales. La potencia 1, por ejemplo, muchachos, ¿a qué sería igual? ¿Alguien se acuerda cómo calculamos la potencia? Muchachos, la potencia puede ser 1, no necesitan ser todos. Es el voltaje por la corriente eléctrica. Así es, el voltaje por la corriente. En este caso, si es la potencia 1, tendría que ser voltaje 1 por la corriente 1. Y aquí ya no es más que sustituir. El voltaje 1 ya lo calculamos en 12.43 volts. La corriente 1 también vale 12.43 amperes. ¿Sí o no? Acá está 12.43 amperes. Entonces, si hacemos el producto del voltaje por la corriente, encontramos la potencia 1. Y eso es 100, ¿qué? 12.43 al cuadrado. 154.5049. Ok, 144, 54.50. Vamos a dejarlo en 154.5. Sigue un 0, así lo dejamos. Entonces, y estos son, ¿qué unidades? ¿Qué unidades tiene la potencia? Los watts. Watts, muy bien, gracias. Watts. Y así podemos calcular todas nuestras potencias. Potencia 2, voltaje 2, corriente 2. El voltaje 2 fue de 8.45 volts. La corriente 2 la calculamos en 4.225 amperes. Y el producto de la corriente 2 por el voltaje 2, por el voltaje 2 por la corriente 2, me da la potencia 2, que son, ¿cuánto, muchachos? 8 por 4, 32, 34, 35.70. 35.7, 70. 70 es, sigue un 0 adelante, entonces 0.7 nada más, entonces, watts. Y así la potencia 3 sería el voltaje 3 por la corriente 3. El voltaje 3 lo calculamos en voltaje 3 en 23.53. 3.53, no es cierto. Está mal, es mi dislexia, es 25.35, es este de acá arriba. 25.35, esa es mi dislexia. 25.35 es este valor. 25.35. 35 volts por la corriente 3 que calculamos en 8.45 amperes. Y eso nos da la potencia 3. ¿Cuánto sería esto, muchachos? 215.72. 215.972. No, sin el 9. Ah, punto 72. Sí. Ok, punto 72. 215.72. Bien, gracias. Watts. Y la potencia 4, voltaje 4, corriente 4. Igual, el voltaje 4, aquí está en 16.9 volts. Y la corriente 4 está en 4.225 amperes. ¿Cuánto me da eso, muchachos?
71.4. 7.6. 71.4. 4. 71.4 watts, ok. Lo único que me resta es calcular la potencia 5, que sería el voltaje 5 por la corriente 5. Y eso sería, el voltaje 5 es de 62.45 watts. Y la resistencia 5 es de 5 ohms. Y entonces el producto de esto serían 300 y algo, ¿no? 312.2. 312.2. Ok, gracias. 312.2 watts. Cada uno de los elementos consume una cierta potencia o desarrolla una cierta potencia, de tal suerte que la potencia total del circuito pues será igual que como los voltajes. Bueno, la potencia total del circuito será la suma de las potencias individuales. La potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la 4 más la 5. Muchachos, ¿cuánto me da la suma de esas potencias? Ayúdenme con sus calculadoras. 300, 500, ¿500 qué? 600, 600, no, 500, 600, 700 y algo. 789.52. 789.52, ok, gracias. 789.52 watts. Es la potencia total del circuito. Y la calculamos aquí sumando las potencias individuales, pero igual pudiéramos calcular la potencia total a partir de valores totales. ¿Cuál sería la potencia total a partir de valores totales? Pues sería el voltaje total por la corriente total. El voltaje total en este circuito fue de 100 volts. La corriente total que calculamos fue de algo pasó aquí. 12.43. 12.43 amperes. Y entonces esto me debería dar 1243 watts. ¿Qué hice mal? ¿Alguna idea, muchachos? Que en la 5 lo multiplicó por los, o sea, lo tiene como de 5 en vez de la de 12.43 amperes. Ah, sí, sí. Que está en Sí, sí. ohms. Ese lo multipliqué por la resistencia en lugar de por la corriente. Aquí. Entonces, bueno, ahí está bien. Entonces, la corriente es de 12.43 amperes, no de 5. Yo lo multipliqué por el valor de la resistencia, por 5 ohms. Aquí son 12.43. A ver si ayúdenme. 12.43 por 62.45. 776.25. 776.25, ok. Bueno, pues ahí vieron cómo es posible equivocarse. Y aquí, a la hora de calcular la potencia total, 776.25 me dijeron. Sí, profe. Ok, y si sumamos ahora 900.000. ¿Cuánto me da? 1.253.52. 1253. ¿Así?
Ok, 1243 para 1253 son 10 watts ahí de diferencia. Bueno, ahí tuvimos algunos decimales que nos comimos en algunos casos. Ahí puede estar la diferencia. O puede ser algo que me equivoqué yo al escribir, pero vemos que se parece mucho, sí ya se parece más que la que teníamos antes, porque era prácticamente la mitad. Entonces, muchachos, lo que restaría sería calcular las energías, que sería lo mismo, nada más que multiplicar por tiempo esta potencia, calcular las energías. Igual la energía total sería la suma de las energías, pero vamos a dejar eso que es por algo más interesante, que es resolver otro circuito de manera similar a este, pero con la disposición de los resistores un tanto diferente. Muchachos, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, No, profe. No, profe, ninguno. ¿no? Vale, les recuerdo que ya lo comenté al principio de la sesión, por los que no llegaron más temprano, estamos aplicando el examen de la primera parte del tercer parcial hasta este tema. Bueno, y uno que vamos a ver el día de mañana es la variación de la resistencia por temperatura. Para el próximo martes 29, muchachos, de noviembre. Entonces vamos a hacer este ejercicio que es algo similar al anterior. Vamos a seguir los pasos que hemos planteado antes. Tenemos otra vez un voltaje total de 100 volts para hacer fácil este cálculo. Aquí 5 resistores conectados como se muestra en la figura. El resistor 1 para variar vale 1 ohm. El resistor 2 vale 2 ohms. Y así sucesivamente el resistor 3 tendrá un valor de 3 ohms. El 4 de 4 ohms. Y el 5 de 5 ohms. Y la pregunta es, ¿qué hago para resolver? ¿Cómo empiezo a resolver este circuito si tengo que hacer lo mismo que antes? Determinar todo. Todo me refiero a la resistencia total, la corriente total, la corriente en cada resistor, la corriente individual en cada uno de los resistores y los voltajes también individuales. Muchachos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a resolver? ¿Alguna sugerencia? Con ¿Qué el les resistente. sugieren? ¿Perdón? Me perdí, Citlali, ¿me repites, por favor? ¿Se podría juntar la resistencia 3 y la resistencia 4? Ajá, ¿por qué razón? Para hacerlos en serie. Sería el 1, 2, 3 y 4 para sacarlos en serie. 1, 2, 3 y 4. A ver, chequenle bien. ¿Alguna otra idea? Es que se supone que tiene que sacar la resistencia, por ejemplo, en paralelo de la 3 y 4. Después el paralelo de la 1 y la 2. Y ya el circuito queda 1, 2, 3 y 4 y la 5 para sacarla al final en serie. Ok, muy bien, Citlali, bien. Efectivamente, vamos a identificar partes de este circuito que estén efectivamente en serie en paralelo. No hay ahorita en serie, aquí 1 y 2 no están en serie, están propiamente en paralelo. Si nos damos cuenta, están unidos al mismo punto. Entonces, esto que está aquí es un paralelo. Como bien nos dijo Citlali, este es un paralelo. Pero también este otro, de 3 y 4, es otro paralelo de estas dos resistencias. Pues tenemos aquí dos paralelos que podemos empezar a reducir en equivalentes. Muchachos, si la resistencia 1, 2 están en serie, digo en paralelo, y queremos calcular la resistencia equivalente de 1, 2, ¿a qué va a ser igual? Inversa de la inversa. La inversa de las inversas, la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Y si hacemos eso, entonces va a ser 1 entre la resistencia 1, que es de 1, más 1 entre la resistencia 2, que es de 2 ohms. Y si me ayudan con sus calculadoras, la inversa de 1 pues es 1, no tiene problema, 1 ohm a la menos 1. La inversa de 2 es 0.5, ¿no? Sí. 0.5 ohms a la menos 1, y si sumamos 1 más 0.5 me da 1.5. La inversa de 1.5 ohms a la menos 1. ¿Cuánto es la inversa de 1.5? 0.65.
0.66. 0.66, ok. 0.66 y la inversa de ohms a la menos no, pues son ohms. 0.66 ohms, si me doy cuenta, estos .66 ohms es menor que el menor que este, que es 1 ohm, el otro es de 2. El menor es de 1 ohm, entonces esto me da la idea de que estoy bien en este primer cálculo, porque de acuerdo con las reglas del circuito paralelo, la resistencia total debe ser menor que la menor. Y entonces podemos a continuación calcular sin ningún problema la resistencia equivalente entre 3 y 4, porque también ya las identificamos como un paralelo y será nuevamente la inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 4. Y si hacemos estas operaciones es 1 entre 1, la resistencia 3 es de 3 ohms, la resistencia 4 es de 4 ohms. Si hacemos esas inversas es la inversa de 3 es .33. 0.33. 33 ohms a la menos 1. Y la inversa de 4 es .25, ¿no? Sí. .25 ohms a la menos 1. Sumadas me da la inversa de 0.58. 58 ohms a la menos 1. Y la inversa de .58, 1.72. 1.72 ohms. Nuevamente, si observamos este valor, muchachos, ¿cómo es con respecto a las resistencias 3 y 4? Menor. Menor. Menor que el menor, porque el menor es 3. Entonces este es menor todavía que 3. Entonces consideramos que aquí está adecuado nuestro resultado. Entonces, lo que sigue es ahora que redibujemos nuestro circuito, porque ya que redujimos esas resistencias a sus equivalentes, resulta que tenemos ahora un circuito como este. El resistor 1, 2 lo conjuntamos en uno solo así, y luego a continuación va a quedar un resistor 3, 4 que lo conjuntamos también en uno solo así, y el resistor 5 que está abajo, ese no le hicimos nada, se va a quedar igual, pero van a quedar conectados así. Entonces queda que arriba tengo el resistor 1, acá tengo el resistor, perdón, 1, 2, acá el 3, 4, y acá el 5. Entonces la pregunta es, ¿qué identificamos en ese circuito, muchachos? Que solo se suman las resistencias para sacar la resistencia total. Así es, que solo suman las resistencias para cada resistencia total, porque estos ya están en un circuito paralelo, perdón, serie puro. Todos están conectados en serie, entonces podemos calcular sin problema la resistencia total de este circuito sumando simplemente la resistencia 1, 2 más la resistencia 3, 4 más la resistencia 5, porque están en serie, de acuerdo con el circuito serie, la resistencia total es la suma de las resistencias, y tendremos entonces .66 ohms, que es la resistencia 1, 2, más 1.72 ohms, que es la resistencia 3, 4, más 5 ohms, que es la resistencia 5. Eso nos va a dar una resistencia total de ¿cuánto, muchachos? 7.38 ohms. ¿Cuánto, perdón? 7.38 ohms. 7.38 ohms. Ok, ya tenemos la resistencia total. Muchachos, nos queda menos de un minuto en el reloj. Si se termina la sesión, nos reconectamos para continuar con este ejercicio, por favor. Los espero, 7.38 ohms. Esa es mi resistencia total. Ya podemos redibujar nuestro circuito por última vez con una resistencia total de este tamaño, 7.38 ohms. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Profe, Vale, entonces ya tenemos aquí la resistencia total. ¿Qué seguiría? ¿Con qué seguimos? ¿Qué podemos calcular ahora?